Muy bien, vamos a empezar leyendo Jeremías 52, del versículo 31 al 34. Jeremías 52, 31 al 34. Y dice, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Hay una historia de un pastor, que este pastor fue herido y cayó en coma por 10 días. Toda la iglesia estaba orando por él, 10 días clamando las 24 horas. Y este pastor cuenta que en el día 10 oyó la voz del Señor que le dijo, basta. E inmediatamente vino una recuperación y en 2 días él ya estaba en su casa, ya se empezó a recuperar en su casa, fuera de todo peligro. Y la pregunta del día de hoy es, ¿estamos listos para oír ese basta sobre nuestras vidas? Y yo estoy seguro que ese basta viene para ti. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero con esto. Hablando del pasaje que leímos de Jeremías, el rey Josías fue el último rey justo que tuvo el pueblo judío, porque luego subió Joacás y fue perverso, luego otro también malo, luego sube Joaquín. Pero cuando Joaquín sube al trono, él tenía solo 8 años de edad, solo 8 años de edad tenía Joaquín. Como habían muerto sus antepasados y el reinado venía sobre la descendencia de David, pusieron a Joaquín a reinar, como te digo, a la edad de 8 años. Y a esa edad él ya era perverso. Él empezó a hacer cosas perversas. Así que en una ocasión viene el rey de Babilonia y se lo lleva cautivo a él y a toda su familia. Los bienes, las riquezas que habían en Jerusalén fueron llevadas hacia Babilonia. Se lo llevaron a él encadenado. Y 37 años estuvo cautivo en Babilonia. O sea, se lo llevaron de 8 años y estuvo 37 años ahí cautivo. Finalizando el año 37 de su cautiverio, vino un edicto de misericordia para él. El rey de Babilonia lo saca de la prisión, le quita sus vestidos de prisionero y lo pone encima de todos los reyes que estaban con él en Babilonia, como leímos al principio. Y le dan de comer comida del rey y diariamente le enviaban una porción por parte del rey hasta la muerte de este hombre Joaquín, de este rey Joaquín. Este edicto de misericordia es una sombra de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Le cambió la condición a este rey, su estatus, sus vestidos, su deshonra, y lo puso en gran honra y abundancia hasta el día de su muerte. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso es lo que Jesús quiere que tú sepas que hay un edicto de misericordia sobre tu vida. Vamos a leer Tito 3 del 5 al 7. Tito 3 del 5 al 7. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a leer también el versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tenemos que insistir
con firmeza esto que estamos leyendo, que Él nos salvó, no por nuestras obras, sino por su misericordia, por ese lavamiento, por esa regeneración, por esa renovación a través de su Espíritu Santo. Seguimos con el 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo decimos con firmeza. Fuimos salvos por misericordia de Dios. Okay. Ahora vamos a hablar un poco de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando tú recibes algo que no mereces. Recibes un premio que no mereces, que no te has esforzado por nada. Y te voy a poner unos ejemplos para que nos quede más claro a todos. Mira, si alguien mata a una persona y un ser querido de esa persona lo demanda y, y hace perdón, si ese ser querido de la persona a la que mataron toma venganza y mata al asesino, eso se llama venganza. Pero si alguien asesina a una persona y éste es llevado ante la ley y lo condenan, no sé, 30, 50 años, eso se llama justicia. Pero si alguien mata a una persona y el ser querido de esa persona lo perdona al asesino y se lo lleva a vivir, inclusive a su propia casa, y lo trata como un hijo, eso se llama gracia. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil. Pero eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros llevamos a la cruz a su Hijo. Nosotros somos culpables de esa muerte. Sin embargo, Él nos perdonó. Y no solo nos perdonó, nos trajo a su casa y nos adoptó como sus hijos, como hijos de Dios y herederos y coherederos juntamente con Cristo. Qué tremendo es Dios, ¿no? Dios te ve como un hijo. Nosotros oramos en el nombre de Jesús porque Él nos ve como Jesús. Él voltea a vernos y dice, tiene la sangre de mi hijo y Él es digno de ser llamado mi hijo también. Mira, en los rebaños grandes, donde hay muchos corderos u ovejas, es muy común que muera, vamos a hablar de ovejas, que muera una ovejita, por tantos que son. Y, y también es muy común que mueran pues, las mamás ovejas, ¿no? Sin embargo, cuando una ovejita queda huérfana, y si la mamá, la otra mamá que está viva, pierde a su ovejita hijo, si le acercan a la ovejita huérfano, a la mamá viva, la mamá de otra oveja, esta no le quiere dar de comer, lo rechaza, lo hace a un lado porque no es su oveja. Y los que manejan estos rebaños, vamos a decir, los pastores, eh, toman a la ovejita muerta, le quitan la piel y la ponen sobre el bebé huérfano. Y entonces la mamá percibe el olor de su hijo y le da el alimento a la ovejita que había sido rechazada. Dios no se equivoca, por eso nos llama ovejas a nosotros, ¿no? Porque nos pone a Jesús enfrente, nos pone a Jesús sobre nosotros. Cuando tú te acercas al Señor, Él no ve al pecador que estaba atrás. Dios percibe el aroma de Jesús y te da todas sus bendiciones. Llevamos el olor de su conocimiento, dice la palabra de Dios. Esa es la gracia de Dios. Este es el edicto de misericordia para con nosotros. Como leíamos en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y termina el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ese es el evangelio que nosotros predicamos.
Esa es la justicia de Dios sobre nuestra vida, la gracia de Dios sobre nuestra vida, mejor dicho. Y eso insistir, hablar, no es por tus obras, no es por tus méritos, es porque a Dios le plació darnos a su Hijo para poder ser salvos nosotros. La tendencia religiosa es que tenemos que hacer algo para ganarnos la bendición. Tenemos que hacer algo bueno. Como les he platicado en algunas ocasiones, hay veces que te acercas con la gente que anda mal y le empiezas a predicar la palabra de Dios y te dice, no, 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 ¿sabes qué? Mejor deja que me porte bien y me acerco a Dios. Y nunca va a pasar, porque por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, no lo vas a poder lograr. Si recibes a Jesús en tu corazón, entonces la obra regeneradora, la renovación a través del Espíritu Santo va a hacer que tú empieces a ser cambiado. No puedes cambiar tú solo. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida para que tú seas cambiado. ¿Ok? Pero esa es la mentalidad religiosa. Lo que tú hagas, eso es lo que vas a ganar. El problema es que si tenemos una mentalidad religiosa, nosotros no recibimos sanidad o no recibimos la bendición económica o no somos libres de la ruina porque nos consideramos indignos. Y sí lo somos, pero la sangre de Jesús nos da esa dignidad. Pero no es por lo que tú hiciste, es por lo que Jesús hizo. Por eso el Señor decretó la bendición sobre tu vida. Por eso dice tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Segunda de Samuel 9, del versículo 3 al versículo 7. Segunda de Samuel 9, del 3 al 7. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo Mefiboset, y dijo David a Mefiboset, perdón, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mira, te explico un poco el contexto de este pasaje. Saúl era rey de Israel y él perseguía a David a muerte porque David había sido ungido para ser el futuro rey. Lo perseguía, como te digo, a muerte. Lo buscó por toda la nación. Incluso David tuvo que esconderse entre los filisteos. Pero después de la muerte de Saúl, los de la tribu de Judá ungen a David como rey. Pero la descendencia de Saúl, perdón, los que estaban con Saúl, comenzaron una guerra con las 10 tribus que quedaron a David y contra su reino, el reino de Judá. Una guerra a muerte durante 7 años, hasta que por fin Israel unge a David como rey de toda la nación. David empieza a enfrentar y a derrotar a todas las naciones enemigas. Cuando por fin ya tiene paz, David pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y había uno llamado Mefiboset, que por ser enemigo o ser de parte del equipo, vamos a decirlo así, de Saúl, era digno de muerte. Era su nieto, era nieto de Saúl, porque él era buscado según lo que las cuestiones de guerra imponían, ¿no? Y estaba ahí él escondido en la casa de Maquir, en un lugar llamado Lodebar, que significa sin pastos, un lugar seco. Imagínate lo que es vivir en una tierra sin pastos,
para una nación como Israel que era ganadera, que era agricultora. Eso significaba ruina, eso significaba sequedad en su vida. Eso significaba que este hombre estaba escondido en lugares de escasez, estaba totalmente arruinado Mefiboset y además estaba lisiado y tenía esa sentencia de muerte. Pero lo llaman y Mefiboset llega cojeando y se postra delante de David y David le dice, no tengas temor porque yo voy a hacer misericordia de Dios contigo. Le dice, te voy a devolver todas las tierras que eran de Saúl y tú vas a comer todos los días en la casa del rey y todos los días estarás conmigo. Mira, muchos venimos como Mefiboset. Mefiboset, ese nombre significa disipador de vergüenza. Tal vez tú eras la vergüenza de la familia, quizás no eras lo mejor de tu familia, tal vez hasta se avergonzaban de ti. Pero mira, todos sin excepción éramos indignos delante de Dios y éramos dignos del juicio de Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dignos de la muerte, condenados a muerte. Pero el Señor hizo un decreto de gracia y dijo, basta, basta. Eso es lo que le dijo David a Mefiboset, es lo que le dijo a Joaquín, y eso es lo que Dios te dice el día de hoy, basta, basta ya. Se acabó ese juicio, se acabó esa condición de ruina, se acabó la maldición en tu vida. Y el Señor dice, ahora yo te perdono, te voy a restituir, te voy a dar un lugar de honra porque comerás de la mesa del rey. Comida del rey es bendición. Así va a ser algo por ti el Señor. Debemos estar totalmente gozosos y felices por ese edicto de misericordia que está sobre nuestra vida. Mefiboset se veía a sí mismo con menosprecio. ¿Quién soy yo para recibir esto? ¿Quién soy yo? Yo no soy digno de recibir esto, decía Mefiboset. Pero no es por lo que él hizo, es por lo que Jesús hizo que hay un edicto de misericordia. En el Nuevo Testamento hay una parábola que dice, bienaventurados los que van a comer pan de la mesa en el reino de los cielos, los que se sientan a la mesa. Y el Señor dijo, un rey preparó un gran banquete. Y cuando todo estaba preparado, llamó a sus invitados y todos le pusieron pretextos para no ir. Todos le pusieron excusas, no puedo ir por esto, por aquello, llegó un pariente, no llegó nadie. Y el rey se enojó bastante y dijo a sus siervos, no los inviten más, no los llamen más, no los quiero aquí, de hecho. Salgan a la calle, busquen a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, a los sordos, a los pobres. Tráiganlos a mi casa, que se llene mi casa porque el banquete está preparado. Imagínate lo que significó para un cojo, para un ciego que le digan, has sido invitado a la mesa del rey. Lo peor que había o lo menospreciado que había por la gente es llamado y es invitado a la casa del rey. Y así somos invitados tú y yo a la casa del rey. Seguramente se preguntaron, pero ¿yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué me están invitando a mí? Nada, nada tuviste que hacer. Eso es misericordia, misericordia de Dios. La parábola es para ti, para mí, es para nosotros. Nos recogió de diferentes lugares y nos está trayendo a la mesa del rey y nos va a bendecir tremendamente. Todos los días vendrán bendición a tus vidas, a nuestras vidas, lanzadas, enviadas, venidas de parte del rey y de su mesa. Yo creo que un avivamiento en tu vida es un edicto de misericordia. Él derrama su presencia, sana a nuestros enfermos, libera a los cautivos y trae salvación. Nos prospera, nos saca de la ruina, nos trae bendición tras bendición, bendición tras bendición. ¿Qué hicimos?
Nada, un edicto de misericordia del cielo sobre nosotros. Te voy a bendecir, hija, te voy a bendecir, hijo. Salmos 132 del 14 al 18. Salmos 132 del 14 al 18 dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Esto es para ti. Aquellos enemigos que se han querido levantar contra ti serán confundidos, no podrán hacer nada en contra tuya. Pero lo más importante, dice, los vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Tú eres un santo de Dios, eres una santa de Dios. Bendeciré abundantemente su provisión. ¿Ven? Todo esto es para ti y para mí. ¿Qué hicimos? Nada. Es un edicto de misericordia del cielo. Viene un tiempo en que tú te preguntarás, ¿por qué a mí, Señor? Pero no en forma de queja, sino que van a venir tantas bendiciones a tu vida y tú dirás, ¿qué hice? ¿Por qué a mí, Señor? Serás tan sorprendido que te va a costar trabajo entender esto. Mira, es un edicto de misericordia. Es gracia. Es el regalo de Dios para tu vida. Porque Él quiso. No por lo que tú hiciste, no porque tú creíste, no porque fuiste valiente, porque Él quiso darte ese edicto de misericordia. Él ha dicho, basta, sal de Lodebar, sal de los lugares secos, sal de los lugares escasos de tu vida, tal vez estés batallando, no tengas trabajo, tal vez estés pasando por una situación financiera muy complicada, tal vez hay sequedad en tus relaciones, tal vez te sientas tan mal, porque estás viviendo en un Lodebar, como te decía, Lodebar era el lugar sin pastos, un lugar muerto, un lugar seco. Pero el Señor te dice, basta, sal de Lodebar. Y dirás, ¿por qué? Porque simplemente es su misericordia, porque son sus promesas para ti y porque hay un pacto hecho hace más de 2000 años en la sangre de Jesucristo. Por eso Él lo hace. Así Mefiboset preguntó, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo era un condenado a muerte, por qué ahora me ofreces las tierras de Saúl y aparte me ofreces comer todos los días en tu mesa? Él no sabía, Mefiboset no sabía que antes de que él naciera, David había hecho un pacto con su papá que era Jonatán, el papá de Mefiboset. David había hecho ese pacto que tendría misericordia de él y de su descendencia, y Mefiboset lo recibió. Vas a decir, ¿por qué a mí? Cuando vengan todas las bendiciones que estás esperando y más allá de eso, ¿por qué a mí? Porque hay un pacto que Dios hizo contigo a través de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo es el pacto para nosotros sobre mejores promesas, dice la palabra de Dios, sobre mejores promesas. Así que solo recibe y da gloria a Dios. Da gloria a Dios porque hay un edicto de misericordia. Ese edicto de misericordia está sobre tu cabeza, sobre ti, sobre tu familia. Ya no más maldición, ya no más sequedad, ya no más pobreza ni escasez en tu vida. Gente gozosa, gente digna por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Estábamos lejos de Él, como vasija desperdiciada y despreciada. Lejos de Él estábamos. Él nos recogió, no nos reparó, no nos arregló, nos hizo nuevos.
Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos estar acordándonos y diciendo, es que yo soy así, las cosas viejas pasaron, todas ellas son hechas nuevas. Tú tienes una nueva naturaleza, tú tienes una naturaleza divina, porque la sangre de Cristo ha sido puesta sobre ti, porque ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue por ti y fue por mí. Y ahora eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Nos hizo hijos de Dios. Por eso lo adoramos, por eso vivimos para Él, por eso amamos a nuestro Señor, porque te ha hecho libre, ha tenido misericordia de nosotros. Y el pecado que era contra nosotros fue clavado, esa acta de decretos que estaba contra ti, contra mí, que decía esta persona es digna de muerte, pero al momento que él cumplió el requisito legal y derramó hasta la última gota de su sangre para que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueran limpiados, para que el pecado de la humanidad fuera quitado en aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Él lo cumplió y anuló esa acta de decretos que nos era contraria. Por eso lo amamos, por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos. Por eso le decimos gracias, precioso Jesús. Gracias porque yo estaba condenado a muerte y ahora a través de ese edicto de misericordia, a través de tu gracia, tengo vida eterna, paz sobreabundante. Tengo la bendición de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese edicto de misericordia que tú declaraste sobre cada uno de nosotros. Gracias porque has dicho, basta, basta, se ha terminado esa escasez, se ha terminado esa sequedad, se ha terminado esa tristeza, esa preocupación se ha ido en el nombre de Jesús. Y así como Mefiboset preguntó, ¿por qué a mí? Nosotros nos admiramos y decimos, ¿por qué a nosotros, Señor? Pero nosotros recibimos de tu gracia todas esas bendiciones que tienes para nosotros, Señor. ¿Por qué a nosotros, Señor? Sabemos por qué a nosotros, Señor. Por la hora redentora de Jesucristo. Porque somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos justificados, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso tu palabra dice, dile al justo que le irá bien. Porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dice tu palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, Señor, tu poder se perfecciona en nosotros. Cuando decimos, ya no podemos, Señor, ya no sé qué hacer, ya no doy más, ahí tú nos levantas, ahí tú nos haces ser fuertes, ahí tú te perfeccionas en nosotros, Señor. Señor, queremos agradarte con nuestra vida, queremos agradarte con nuestro corazón, Señor. Queremos ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese amor. Yo bendigo la vida de cada una de mis hermanas, de mis hermanos aquí conectados, Señor, y declaro sobre su vida ese edicto de misericordia que tú has dado para nosotros, Señor. Ese basta, basta de sequedad, basta de escasez, basta de enfermedades, basta de dolor, basta de tristeza, basta en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, te exaltamos
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.